Hola, para esta sesión te voy a enseñar cómo hacer una receta base de crepas. Es considerada una receta base puesto que esta masa tiene varias posibilidades, entre ellas poder hacerla dulce o salada. Hoy la voy a presentar dulce, pero también te voy a mostrar cómo quedaría, ¿no? O cómo se aplicaría en la base salada. Y la verdad es que aparte de presentarlo solo como crepas con alimentos dulces o salados, tiene muchas aplicaciones este tipo de masa. Se le considera este tipo de masas líquidas, ¿no? Puesto que es súper ligera la consistencia que estamos buscando. Es importante esa ligereza porque ello va a ocasionar que queden delgadas, que es una parte súper importante, característica de este tipo de preparación. También vamos a analizar un poco acerca de su método de cocción, que es por medio de un asado a sartén, ¿no? Con una parte ligera de grasa. Para ello es importante tener, ¿no? Los sartenes a la mano, de preferencia que sea de teflón. Sí resultan las crepas si no son de teflón, pero la verdad es que cuesta mucho más trabajo y también tienes que utilizar mucha grasa, ¿no? Y no es nada conveniente. Entonces con un sartén de teflón es mínimo, es mucho más accesible, mucho más fácil. Vamos a pasar entonces con los ingredientes base, por eso los tengo divididos, y con esa base, como te indicaba, la puedes dejar con esa parte principal y elaborar preparaciones saladas y ya adicionando algunos otros extra, poder desarrollar preparaciones dulces. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar son 100 gramos de harina, aquí tenemos, ¿vale? 2 pizcas de sal, 2 piezas de huevo, 20 gramos de mantequilla, 250 mililitros de leche, pero adicional debemos de tener mantequilla extra porque es la que vamos a usar durante la cocción, por eso la tengo de este lado, que eso es importante. Y entonces estos son los ingredientes base. Si tú quieres elaborar preparaciones neutras a saladas, con eso resulta perfecto. Ahora, si nosotros queremos desarrollar una preparación en base postre, que hay varios postres que se pueden hacer de ello, no solo presentar las crepas directas, sino pasteles, etc. Necesitaríamos un porcentaje de azúcar, aproximadamente entre un 20-30 gramos con azúcar para esta porción que vamos a elaborar. También algo para darle un poquito más de aroma, por ejemplo, esencia de vainilla. Si las vas a hacer salada, también es bueno mezclarle hierbas, ¿no? Hierbas finas, hierbas para ensalada a la base de la masa, y entonces así que te ayude a dar más aroma. Ahorita utilizaremos esencia de vainilla y bueno, para presentar vamos a emplear nuez y un poco de leche condensada. Ahora entonces, el procedimiento es bastante sencillo. La verdad es que es la mezcla para la licuadora, ¿no? Sin embargo, el único detalle que tú debes de tener en cuenta y con respecto de los ingredientes es que tengas a la mano un adicional de harina y o leche, porque entonces eso va a ocasionar que balancees la consistencia. Harina, si tú ves que con la proporción que estamos utilizando esté demasiado líquida la preparación, un poco de harina y entonces eso espesa. La verdad es que pocas veces sucede eso. Es más general que pase lo siguiente que te voy a explicar, en el cual entonces necesitarías un poco adicional de leche. Si observas que la preparación esté un poquito densa, algo espesa, entonces de poco en poco un poco más de chorro de leche, por lo que te comentaba en el caso de que vamos a hacer la cocción y va a ocasionar que si está muy densa no se pueda esparcir y por lo tanto entonces que quede súper gruesa. Es lo que más sucede y la verdad es que es lo que yo más tengo a la mano, ¿no? Un poco más de leche. También depende del tamaño del huevo, porque si a veces los huevos vienen un poquito más grandes o más pequeños, va a ocasionar que podamos llegar a necesitar un poco más de líquido o no. Entonces, tengo ya acá preparado mi vaso. Como te decía, la verdad es que la preparación es bastante accesible, ¿no? No necesitas muchos utensilios y voy a utilizar entonces en mezclar primero
lo que es harina. No sé si te habías preguntado, pero la sal, si la seguimos agregando, ¿no? En una cantidad mínima, si las quieres hacer hacia la parte dulce, como lo voy a presentar hoy, pero debe de estar presente, si es importante, un poco más de sal si las vas a elaborar en una base salada. Entonces vamos a agregar la leche, después de ahí el huevo. Ahora, otra parte bien importante es que la mantequilla no va directa, sino que tengo que meterla un momento a microondas para que se funda, pero que no esté caliente. Eso es súper importante. Entonces voy a ir más o menos de 15, 17 segundos, ¿vale? Porque si no, eso va a ocasionar que si yo le pongo demasiado esté caliente y no favorece nada la consistencia. Bueno, voy a apartar mis ingredientes en presentación. Sí, le voy a agregar un poquito el adicional de vainilla, siempre de menos a más. Recuerda, rectifica por las marcas. Con 17 segundos casi estoy en el punto. A lo mejor voy a necesitar unos segunditos más, pero observa que ya estoy y que no esté caliente, lo que decíamos, ¿vale? Entonces, siempre de menos a más. Recuerda que depende mucho también de la intensidad y potencia de tu microondas. Yo ahorita utilicé 17, 18 segundos, pero puede ser que a lo mejor en tu microondas, si es más potente, ya quede demasiado caliente y está mal, ¿vale? Entonces, cuidado. Casi está disuelta, observa. Voy a meter unos 4 segundos más y así poder llegar al punto exacto que estoy buscando. Entonces, aquí ya tengo la mayoría de mis ingredientes. Voy a agregar una parte de azúcar, luego rectifico si necesite un poquitito más. Estoy en el punto exacto de la mantequilla. Ahí está, y ahora sí se ve totalmente líquida y no está caliente, apenas si está tibia. Entonces así sí ya la puedo agregar a mi preparación. Bien importante, recuerda, no en sólido porque ocasiona que se formen grumos y es algo que se debe evitar. Es de lo poco riesgoso de estas masas, pero sí sucede, en el que tenemos que evitar que vaya a quedar con grumos, porque los grumos de harina se quedan presentes dentro de la preparación una vez que ya se llegó a cocción. Entonces, cuidado. Entonces, voy a licuar. Y en un momento también voy a parar para rectificar que no tenga ninguna parte de grumos abajo, sino para ello voy a utilizar un miserable o espátula. Entonces, al parar, como te decía, con una pala, una cuchara, un miserable, voy a ocasionar en rectificar que no existen grumos abajo. Aquí ya no se me queda ninguno. Tengo un poquitito alrededor de la licuadora, por eso le voy a dar unos segunditos más. Pero sí te diste cuenta que aquí ya no se debe de tener, ¿no? Que es una parte importante. Una vez que ya rectifiqué que no tengo grumos, ya está liso, está perfecto. Vamos entonces a retirar y a ir hacia este lado para la cocción. Voy a preparar y mantener el sartén. Primero voy a hacer unas grandes, luego paso a hacer unas pequeñas. Ir calentando el sartén es importante, pero cuidado. Para este tipo de alimento no tiene que estar tan caliente, a diferencia de otros asados. Entonces, sí precalentarlo, pero que sea controlado, porque si no, ¿qué va a pasar? En cuanto yo agregue la preparación, se va a cocinar si esto está muy caliente. Entonces se va a hacer denso y va a provocar que no pueda quedar delgada, ¿no? Entonces te puede quedar gruesa por dos aspectos. Uno, porque esté demasiado espesa la preparación, o dos, porque esté demasiado caliente el sartén. Una vez que hemos checado la consistencia de la masa, verifica la forma en la que cae, ¿no? Como te dice, es bastante líquida.
voy a tener mi sartén precalentado, que eso es importante, y voy a agregar. Aquí es muy importante que cuando agregues el sartén no esté tan caliente, como ya te lo mencionaba, para que te dé espacio a seguir girando y girando y la puedas hacer algo más delgada. Una vez que la coloques aquí, ve regulando la temperatura para que verifiques qué tan alta debe ser tu flama. Cuando la cocción empieza a estar lista, las orillas se empiezan a desprender y poco a poco de ahí, con la ayuda de los dedos o de una espátula, irlo desprendiendo. A este le falta un poquito hacia el centro. Entonces rectificamos. Si así va bien, podemos pasar también hacia un lado y también podemos subir un poco más la flama. Observamos que entonces las orillas se levantan con ayuda de una espátula, a veces también unos palillos o nuestro mismo dedo. Volteamos. Salió bastante completa. Me gustaría que salga un poquito más clara que esta. Voy a dar tantita cocción de este lado y entonces esto me indicaría de que baje un poquitito más la flama al momento de cocción. Si observas la que tenemos acá, ¿no? Mientras tanto, lo que necesito es ayudar a que las orillas vayan levantando, ¿no? Como ya dijimos, y entonces rectificar para poder girar un poco antes y que quede con un poquito menos de color, ¿no? Apenas así debe de estar. Ahí va, ya casi está. De hecho, este movimiento es bien importante porque solito lo va despegando. Y prácticamente ya la voy a poder voltear. Este color que voy a obtener aquí va a ser el que te estaba indicando que es mejor obtener y no tanto. Vale. Ya casi está en el punto, nada más le voy a dar a que se cocine un poquitito más de aquí para que cuando le dé vuelta no la vaya a romper. Hacia acá. De hecho, yo en donde me voy dando cuenta que esté más suave es hacia donde tengo que dirigir el calor de la flama, ¿no? Y le subí un poco. Me falta poquitito a esta sección. No importa si no te quedan muy redondas. De hecho, estas orillitas tienen un nombre en la preparación. No sé si alguna vez habías escuchado que existe un producto que se llama feuilletin, el cual se hace a partir de orillas. Todo está crocante que generalmente se le llega a cortar cuando las quieres en algún tipo de postre o preparación, ¿no? Entonces, para poder voltear, me ayuda un poquito con la espátula en este sartén que es un poquito más grande. Giro y otra vez regreso. Ahora sí tengo el color y la tonalidad que te comentaba hace un ratito. Estaba buscando, ¿no? Si necesito, esta es la parte que te comentaba desde hace ratito, que quería ocasionar un poco más de cocción. De hecho, hasta se ve ligeramente más pálida, entonces voy a poner a esa sección y podría llegar a voltear una vez más. Pero entonces también observa qué tan delgada debe de ser, ¿no? Mucho, mucho más delgada que una tortilla. Y como te decía, cuidar en la cocción para que no tenga demasiada parte dorada. Entonces esta es la tonalidad que estamos buscando. Observa, como te decía, no tan dorada, ¿no? Y al final lo que podemos hacer es recortar las orillas para que se pueda presentar mejor. De este lado ya he colocado otra. Recuerda cómo se observa hacia las orillas. Tú pasas las orillas para que se levante y así sucesivamente. Entonces, como te decía, este movimiento es muy importante. Mira, observa aquí, ¿no? Porque gracias a ello se va a desplazar. Es uno que harías cuando salteas, ¿no? No es este método de cocción, pero a eso es a lo que me refería cuando en clases te he descrito. Y mira, ¿no? Que te comentaba, muy buen color, no tiene esa característica. Y recuerda, ¿no? Lo que te decía, no importa si no te quedan tan redondas después, las puedes emparejar. Es importante que rectifiques a cada momento la flama. La flama influye muchísimo para la tonalidad y también para que no vayan a quedar demasiado secas, ¿no? Es importante que sigan quedando
con suavidad, por eso la que hace ratito te ponía como ejemplo, para que no vieras con tanto color. Por último, entonces, vamos a presentar. Para presentar voy a acompañar con nuez. La verdad es que pues puedes acompañar prácticamente con lo que gustes. Y voy a empezar primero a sacar tiras. Acuérdate cómo se agarra el cuchillo, la estación con la tabla. Voy a sacar tiras, como lo observas en la nuez, y después de ahí voy a empezar a agarrar las tiras, cuidando siempre la posición de mis dedos, acuérdate. Y de ahí entonces empiezo a picar fino. Voy a hacer con unas más, ¿de acuerdo? Para acompañar con nuez y leche condensada. Si quisiera todavía podría deshacerla mucho más, ¿no? O sacar mucho más fino. Yo ahorita lo quiero ligeramente troceado, no quiero que se vaya a perder la nuez dentro de mi presentación. Entonces voy a colocar en medio un poco de la leche condensada para que tenga un tipo de relleno. Podría colocar también queso crema sin ningún problema. Coloco un poco de nuez, de ahí cierro, que es muy característico cerrar en triángulo. Voy a realizar el mismo proceso. Y voy a tener un poquito más de nuez, ¿no? Para la parte superior. Ahorita también se me ocurre agregar un poquito de ralladura de limón en la parte superior para que haga un poquito de contraste, ¿no? Que me dé color, un color verde hacia mi preparación. Con esto que tengo es suficiente para la presentación. Hago el mismo proceso. Espolvoreo la nuez. Como te decía, esta es la forma más clásica, pero por supuesto que la podemos utilizar para hacer inclusive pasteles. Hay un pastel francés que está elaborado a partir de puras capas de crepas. Por último, entonces, para dar tantito contraste en tonalidad verde, estoy sacando aquí con mucho cuidado lo que es un twist, ¿no? De limón. Podría colocar solo el twist o ralladura. Vamos a ver qué tal. Lo voy a emparejar. Yo creo que lo voy a dejar en twist. Emparejo, hacerlo recto. La característica del twist es que es delgado, ¿no? Y como te decía, lo único que quiero es ayudar a que le dé un poco de color a mi presentación. Muy bien, pues es así como hemos llegado al final de nuestra preparación. Recuerda entonces que lo que vimos fue método de cocción asado en sartén a un tipo de alimento muy delgado como lo que es una crepa, y una preparación base de masas líquidas. Hay muchos tipos de masas líquidas, hoy vimos un ejemplo y se llama base porque puedes utilizarlo para preparaciones y platillos muy variados, desde salados hasta dulces. Muchas gracias, soy la chef Margarita Ramos Cruz. Hasta luego.